Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz domingo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este segmento para reflexionar juntos el Evangelio, que sea como una preparación para vivir mejor la Santa Misa, que sea también como una ocasión de dejarnos iluminar por la palabra que siempre es viva y eficaz, por la palabra de Dios que se nos ofrece como alimento de vida espiritual. Hoy es tercer domingo del tiempo ordinario y a este domingo se le llama el domingo de la palabra de Dios. Es como una llamada especial para que nosotros tengamos siempre presente la necesidad de acudir al Evangelio, a la palabra de Dios, que lo leamos. El Papa Francisco pone esa comparación. Si así como vemos el teléfono, si así como lo revisamos, nos acercáramos a la palabra de Dios, cuánto fruto espiritual vendría para nuestra vida. El Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está ya cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Para comentar este hermoso evangelio nos acompañará Denise Belgari. Hagamos también nosotros cada domingo el esfuerzo de leer el evangelio constantemente con la mejor disposición de nuestro corazón y que cada día la luz del evangelio siempre nos acompañe. Es Jesús el que quiere iluminar nuestras vidas con su palabra y ser para nosotros una buena noticia. Que este evangelio nos motive a caminar siendo iglesia, siendo discípulos de Cristo Jesús. Volvemos en breve para dar inicio a la reflexión de este hermoso pasaje del evangelio. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por continuar con nosotros en este día domingo 21 de enero para comentar el Evangelio que la Iglesia nos ofrece. En este domingo nos acompaña Denise Belgari. Muy buenos días, Denise. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en este domingo. Hoy nos encontramos con un pasaje del Evangelio de San Marcos. Está Jesús iniciando su ministerio público. Comienza el Evangelio a recoger aquellas primeras palabras que quedaron en el corazón de los discípulos y que son las que nosotros también hoy queremos escuchar. Jesús ha terminado la misión de Juan. Juan fue arrestado. Ahora comienza Jesús a presentar su mensaje, a llevar adelante el encargo que Dios Padre le ha encomendado. Y comienza el Evangelio presentando aquellas palabras tan conocidas de Jesús, invitando a la conversión, al arrepentimiento, porque el reino de Dios está cerca. Sí, yo creo que eso nos invita a todos a una reflexión, sobre todo ahora que estamos iniciando un nuevo año litúrgico, ¿verdad? Ya terminó la Navidad y estamos nuevamente en el tiempo ordinario. Y el Señor nos está invitando siempre a la conversión. La conversión es de todos los días. Y es lo que nos recuerda el Evangelio de este domingo, ¿verdad? Que nos invita siempre a esa conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio.
Esas son las primeras palabras que resonaron en el corazón de los discípulos y que también hoy vuelven a presentarse, ahora que estamos comenzando el año nuevo. Si alguno dice, bueno, ¿qué propósitos para este año nuevo? Pues aquí tenemos uno que es bonito, que siempre es actual, porque todo cristiano, independientemente del camino de fe que haya hecho, todos siempre necesitamos de la conversión. Será una necesidad para todo cristiano ponerse en una actitud de renovación interior, de purificación, de volver a revestirse de la gracia de Cristo, de que el reino de Dios se haga presente aquí entre nosotros. Así comenzó Jesús, llamando a la conversión. Juan el Bautista también lo hizo. Juan el Bautista lo hizo en previsión de que Cristo ya venía. Ahora es el Hijo de Dios el que está allí en Galilea llamando a la conversión, y esas palabras son las que hoy nosotros recibimos como una buena noticia, una buena invitación para caminar a lo largo de este año 2024 con una disposición muy firme, con una actitud muy dócil al Espíritu Santo para que nos anime a realizar en nosotros pequeños cambios que al final van a ir dejando una huella pues muy bonita en la vida de un cristiano. Sí, yo creo que de verdad, como dice usted, Padre Simeón, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿verdad? Porque realmente yo creo que todos sabemos cuál es la piedra que nos aprieta en el zapato, que es la que nos hace caer siempre, probablemente en una misma debilidad, en un mismo pecado. Y eso es a lo que el Señor nos está invitando este día, a que veamos esa debilidad y que la tratemos de convertir en gracia, que le pidamos al Señor que nos regale la gracia para podernos convertir día a día. Y no lo veamos con temor, veámoslo con una gran ilusión, con un gran amor. Y yo estoy segurísima que si lo vemos con amor y con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, vamos a ir logrando día a día, ir convirtiendo esa debilidad en fortaleza, ir mejorando día a día para que seamos verdaderos testimonios de vida cristiana, que eso es lo que el Señor nos invita. No a que lo hagamos de palabras, sino que de verdad que seamos un verdadero ejemplo para los demás. También dice el Evangelio, crean, ¿verdad? Crean en el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús, la buena noticia es Jesús en persona, creer en Él. Algunas veces cuando no se pone la confianza total en Dios, se recurren a supersticiones, a poner la confianza en cualquier cosa. Pero nosotros, los discípulos de Jesús, estamos llamados a tener una certeza muy grande en nuestra vida. Creamos en Jesús. Él es la buena noticia. Él es aquel que el Padre nos lo da para que nos enseñe el camino de la vida. No se trata de tener un pie en la iglesia y un pie por otro lado, ¿verdad? No se trata de el domingo escucho el Evangelio, pero si me conviene entre semana escucho otras cosas que a lo mejor son las que quiero escuchar. No, yo creo que creer en el Evangelio es abrir el corazón, prestarle atención al Evangelio, leerlo cotidianamente, hacer que haya una familiaridad con Jesús. Él es la buena noticia, Él es el Evangelio. Creamos en Él y nuestra vida se verá iluminada, fortalecida y acompañada por el buen pastor. Sí, Padre, yo creo que de verdad deberíamos de reflexionar muchísimo y de verdad que esa invitación a creer es sumamente grande, porque si nosotros los cristianos realmente tenemos esa creencia de verdad y esa fe de que Jesús está en la Eucaristía, yo estoy segurísimo que no solo iríamos los domingos a misa y no solo iríamos a una misa diaria, sino que si de verdad nuestra alma cree que es Jesús vivo el que está ahí, pasaríamos realmente horas y las iglesias estarían totalmente llenas de todos los cristianos que están buscando esa fe, esa verdad que está en Jesús Eucaristía y que está ahí en todos los sagrarios de todo el mundo. De manera que en este primer segmento nosotros queremos invitarles para que se abra el corazón, ¿verdad? Para que podamos siempre caminar con una actitud creyente. Escuchemos a Jesús, que su palabra, su evangelio es buena noticia para nosotros hoy 2024. Es el Señor el que sale a buscarnos, el que pone allí en nuestro corazón también esa invitación a la conversión, a creer, porque el reino de Dios está cerca. Dios quiere reinar en nosotros, en nuestra familia. Dejémosle entrar y Él estará siempre con nosotros. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a seguir meditando esa llamada que Jesús hace de sus primeros discípulos. Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 9. El Señor es quien da la sensatez. De su boca procede saber e inteligencia. Él atesora aciertos para los hombres rectos.
es escudo para el de conducta intachable. Guarda el camino del deber y custodia la senda de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la actitud y toda la conducta buena. Queridos hermanos y hermanas, este domingo la Iglesia le llama el Domingo de la Palabra de Dios. Y es para que haya en todos nosotros como esa conciencia de la importancia que debe tener la palabra de Dios. No solo tener la Biblia, no basta con eso, sino de leerla y de preparar las condiciones para que la palabra entre en contacto con nosotros. Y cuando la palabra habla, pues recibe una respuesta. Y esto es lo que hoy nos presenta el Evangelio cuando Jesús comenzó a llamar a los primeros discípulos. Jesús quiso formar una comunidad. Jesús quiso no solamente andar él solo, predicando por Galilea, porque el proyecto de Jesús no era solamente él que anunciara la buena noticia, sino que la buena noticia resonara por todo el mundo. Pero ¿cómo hacerlo? Es entonces cuando Jesús comienza a fijar la mirada en algunas de las personas de su tiempo, que no eran probablemente ni los más preparados en cuanto a las leyes, al conocimiento bíblico, porque Jesús está en Galilea, los que estaban preparados estaban en Jerusalén. Y Jesús quiso fijarse en unos pescadores. Sí, yo creo, Padre Simón, que es sumamente importante que reflexionemos nosotros justamente lo que usted decía, ¿verdad? Que debemos de reflexionar en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos Biblias en nuestra casa? Y yo les aseguro que probablemente las tenemos en una librera guardada y están llenas de polvo. Yo creo que este inicio del año nos invita a que podamos ir a desempolvar esas Biblias y que podamos hacernos el propósito de leerla diariamente, aunque sea unos pequeños versículos que siempre nos van a invitar a la reflexión y de verdad encontrar a ese Jesús, porque así como está invitando a sus primeros discípulos, Él podía realmente anunciar el reino Él solo, si Él es todo un Dios. Pero nos está haciendo ver que realmente todos necesitamos vivir siempre en una comunidad y necesitamos de los demás para poder crecer. Y por eso es que Él invita a estos primeros discípulos de dos en dos para que lo acompañen a anunciar el reino de Dios. Está Jesús haciendo un recorrido por el lago de Galilea. Eso fue una de las cosas que llaman la atención. Él va a caminar. Jesús no estuvo en un solo lugar, sino que fue a caminar por los pueblos, por las ciudades, se fue al lago y allí se encontró con estos pescadores. La edad no la sabemos, porque el Evangelio no lo dice, pero sí la actividad que estaban realizando eran pescadores. Jesús los vio, se acercó a ellos y les dirigió una palabra que iba a significar un corte con lo que hasta el momento era la vida de aquellas personas y el iniciar una nueva etapa. Y entonces aquí nos encontramos con algo que es la llamada de Dios a cada uno. En este primer momento el Evangelio nos cuenta cómo estaban pescando dos hermanos y viene dicho el nombre de estos dos primeros discípulos. Uno era Simón y el otro era Andrés, los dos pescadores. Y a los dos Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Sí, yo creo que el significado incluso de lo que Jesús está haciendo en este momento es que Él siempre usa símbolos para que nosotros entendamos el llamado que nos está haciendo a todos nosotros. Y por eso es que Él busca a pescadores, ¿verdad? Porque lo que quiere es hacer a toda su iglesia pescadores de hombres. Todos estamos llamados todos los días a ser pescadores de hombres, porque necesitamos llamar a aquellos que están lejos de Dios, que están resentidos, que se han apartado de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, así como Él invitó a estos dos discípulos, que fueron los primeros, siempre nos invita a nosotros a que invitemos a los demás y a que ayudemos a pescar para llevar más a su reino, más cristianos a salvarse en su reino. Aquella invitación de Jesús no quedó, podríamos decir, como en el olvido, sino que tuvo una respuesta admirable. Tanto Andrés como Simón, los dos, dice el Evangelio, dejaron las redes. Y a partir de aquel día siguieron a Jesús. Uno podría pensar en su familia, en la familia de Simón, de Andrés, que habrán pensado sus papás, que habrán pensado de la decisión que tomaban. Ahora ya no iban a volver a su trabajo habitual. Ahora Jesús les pedía que lo siguieran, que caminaran con Él. Era tomar un camino nuevo en la vida. Alguno cuando comienza un camino nuevo, pues, o tal vez todos, ¿verdad? Nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo de ahora en adelante?
Pero cuando aquellos dos pescadores escucharon la invitación de Jesús, no le dieron tantas vueltas a las cosas. Probablemente ya la gracia de Dios estaba trabajando en el corazón de aquellas personas. Ellos también anhelaban muy probablemente ponerse al servicio de Dios y encontraron en esa ocasión la oportunidad para que Dios contara con ellos. Y ese primer llamado luego lo van a ir renovando en el camino, porque van a comenzar a caminar con Jesús. Y allí tenemos el inicio de la iglesia en esos dos primeros discípulos, en esos dos primeros pescadores. Así comenzó la iglesia. No eran un montón los que tenía Jesús, 2, 3, 4, y así fue aumentando hasta ser una comunidad, un grupo de apóstoles, un grupo estable que siempre van a estar con Jesús. Pero lo importante también es la respuesta que dieron estos pescadores. Esa respuesta algunas veces a nosotros nos cuesta darla, ¿verdad? Nos lo replanteamos, lo repensamos, y esto que no se nos está pidiendo que lo dejemos todo, a lo mejor que dentro de nuestro tiempo podamos organizar mejor nuestras actividades y pongamos un poco de servicio de nuestro tiempo para los demás, para el Señor, para la caridad, para el apostolado, y nos cuesta. Aquí descubrimos la generosidad de estos dos pescadores para decir, pues voy a caminar en pos de Jesús, voy a ser un discípulo suyo. Sí, yo creo que definitivamente ellos lógicamente vieron la mirada de Jesús, ¿verdad? Porque fue Jesús el que fue a invitarlos, y como dice usted, Padre Simeón, la gracia ya debe de haber estado en los corazones, porque dejaron absolutamente todo para decirle que sí al Señor. Yo quisiera que reflexionáramos cuántas veces nosotros le hemos dicho que sí al Señor a la primera para un servicio. Yo creo que difícilmente siempre ponemos algún pretexto de que tenemos que hacer siempre algo antes o algo que creemos que es más importante, y no decimos que sí a la mirada de Jesús. Yo creo que este año deberíamos de reflexionar en las veces que hemos dicho que no y hacernos el propósito de decir que sí a la primera, decir que sí a ciegas. Nunca vamos a saber qué va a suceder. Probablemente, como dice usted, Padre Simón, nunca sabemos cuando empezamos un nuevo proyecto qué va a pasar, pero realmente en nuestra vida tampoco sabemos qué va a pasar, aunque sigamos en el mismo camino. Solo Dios tiene esa luz y ese camino, pero que creamos y que tengamos la fe y la convicción que diciéndole que sí al Señor, ese es el camino que Él está queriendo para la vida nuestra. Los haré pescadores de hombres. Estas palabras también deben animarnos a nosotros a recordar esta dimensión misionera de la iglesia. Pescador de hombres. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se pescan a los hombres? En aquel momento los discípulos no tuvieron la respuesta. Lo van a descubrir más adelante. Cuando ya estén preparados, cuando hayan recibido el Espíritu Santo, entonces podrán realizar aquello que Jesús ahora solo les anuncia. Pero siguieron adelante. Que bajo la inspiración de estos primeros dos discípulos también nosotros podamos responder con prontitud al Señor, y que este año, como lo estamos proponiendo, pues sea un año para responderle a Dios con alegría, con generosidad. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La segunda bienaventuranza en Mateo 5:4 anuncia que el tiempo de la restauración del reino de Dios ha llegado. Los fieles que hacen duelo por la aflicción y la opresión serán consolados, porque el reino de Dios ha llegado y es de ellos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por compartir con nosotros un momento de su tiempo. Y en este momento quisiéramos nosotros invitarle para que pueda usted este domingo y cada día tomar la palabra de Dios en sus manos y recibirla como un don. La palabra de Dios es la palabra de un padre, dice el Concilio Vaticano. Como un padre habla con sus hijos, así Dios nos habla a nosotros. Y en este domingo el Evangelio de San Marcos nos presenta la vocación de los primeros discípulos. Hemos escuchado a Simón y Andrés, dos primeros hermanos llamados por Jesús. Ellos dos estaban junto al lago pescando, pero resulta que habían otros pescadores y Jesús también puso la mirada en otros que andaban por ahí tirando las redes, pescando, trabajando, estaban remendando las redes. Así dice el Evangelio de hoy. Bueno, se les había roto, que ya estaban viejitas, o quizás habían pescado mucho.
La cosa es que estaban remendando las redes. En aquella barca estaba el papá de ellos, estaban otros trabajadores, y Jesús se acercó a ellos y también a ellos los llamó, les dijo, síganme. Eran Juan y Santiago. Sí, yo creo que usted mencionó algo, Padre Simeón, en lo que todos debemos de reflexionar, ¿verdad? Él fue a buscar la vocación de estos pescadores para que se hicieran pescadores de hombres. Muchas veces nosotros, los laicos, creemos que la vocación del servicio o de ser pescador de hombres se las delegamos a los sacerdotes o a los consagrados, pero realmente la vocación cristiana es de todos. En nuestra vocación de vida que Dios nos ha escogido, si nos hemos casado, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tenemos la obligación y la vocación de presentarles a nuestros hijos y de enseñarles el camino de la salvación. Si somos personas que estamos solteras, pues también tenemos la vocación de ser pescadores de hombres en el lugar a donde Dios nos ha colocado. Y así a cada uno de nosotros. No podemos dejar que esa vocación quede solo en manos de sacerdotes o de los que están entregados a una vida consagrada. Y por eso es que el Señor nos enseña ahora y nos invita a que seamos siempre pescadores de hombres, así como invitó a estos nuevos discípulos, ¿verdad? A que los sigan y que dejen todo por Él. Santiago y Juan, ya tenemos los 4 primeros discípulos de Jesús. Si nos preguntan quiénes fueron los primeros discípulos, estaba Simón, Andrés, Santiago y Juan. Luego van a venir otros más. Y luego estamos nosotros también. Eso es un cristiano, un discípulo de Jesús. Alguien que escucha la llamada de Jesús, alguien que descubre que Jesús se acerca. Jesús siempre nos sigue llamando por nuestro nombre. A cada uno de nosotros, sale siempre a buscarnos, como el buen pastor va cuidando de su rebaño. Y en este evangelio pues descubrimos que Jesús quiere una comunidad, quiere formar un grupo de discípulos. A ellos Jesús les va a dedicar tiempo. Ellos van a andar con Jesús, van a ser testigos de sus acciones, le van a escuchar en primera persona. Alguna vez no le van a comprender a Jesús. Y alguna vez hasta ellos van a sentir que necesitan mejorar ciertas cosas, pero no se van, no huyen, permanecen ahí con Jesús porque es un tiempo de gracia que van a estar durante 3 años con Él. Los primeros discípulos de Jesús fueron pescadores. Repito que no eran personas tan expertas en cosas de fe, no eran preparados en cosas bíblicas. De repente uno puede tener miedo. Es que a mí me da miedo leer la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos a tener miedo? Es que mejor que lo haga otro, ¿verdad? Que vaya otro que quizás conoce más. Yo creo que si nosotros poco a poco vamos acercándonos a la palabra de Dios, si afinamos nuestro corazón, Dios nos va a ir hablando también a nosotros y no va a ser tan difícil aprender a conocer a Jesús. Eso fue lo que hicieron los discípulos, caminar con Jesús. Fijaron la mirada en Él, le escucharon a Él, aprendieron de Él. Y eso es también lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, reconocernos como discípulos de Jesús y caminar con Él cada día, aprender a poner en nuestro camino la presencia de Jesús. Él camina con nosotros y su palabra debe también iluminar nuestra vida y nuestro caminar. Sí, yo creo que reflexionemos en las palabras que nos decía el Padre Simeón. Fijemos la mirada a Jesús. Sintamos que Jesús está fijando esa mirada en nosotros y nos está llamando por nuestro nombre. Está llamando a Roberto, está llamando a María, está llamando a Teresita, está llamando a Juan, pero nos está llamando a cada uno de nosotros para que de verdad nos acerquemos a Él y nos unamos a esta comunidad de cristianos para ser pescadores de hombres. No sintamos que no podemos, porque humanamente no vamos a poder, pero con la gracia de Dios siempre vamos a poder. Él prepara a sus discípulos, Él prepara a todos. Nadie nace conociendo ni sabiendo. Nosotros nacemos y no podemos ni caminar, aprendemos en el camino. Justamente en la vida cristiana es igual. Vamos a aprender en el camino a leer la palabra de Dios, a conocerla, pero dispongamos nuestro corazón. Y en este día especialmente, fijemos la mirada en Jesús y sintamos que el llamado es solo para nosotros, para poderle seguir a Él en esta luz y en esta vida. En este tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, que se renueve en nosotros este deseo de acercarnos al Evangelio. Es como el propósito por qué el Papa quiso que este tercer domingo fuera domingo de la palabra de Dios, para recordarnos a todos nosotros lo fundamental que es escuchar la voz del buen pastor, que es Cristo Jesús. Mis ovejas
escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Así que hagamos este propósito de las cosas buenas que estamos proponiendo para este año 2024. Acompañarnos por la palabra de Dios, responder a Jesús, disponernos a ser pescadores de hombres. Cuántas cosas bonitas se nos presentan en un pedacito del Evangelio y que hoy se convierte como en una luz también para nosotros. Sí, así es. Los invito a todos para que los que podamos asistir a la Eucaristía podamos ir este día a vivir y a creer en fe que ahí está Jesús esperándonos. Feliz domingo y buen provecho a los que están desayunando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén.